Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio cómo el Señor, al inicio, lo veremos también el domingo, al inicio de su ministerio apostólico, de su misión de anuncio del reino, no va él por su cuenta, ni ha venido a hacer su voluntad, como tantas veces el Señor nos ha dicho. Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre ha sido enviar su Hijo amado al mundo para, entregando su vida, salvar al mundo y hacer una nueva humanidad de salvados que puedan vivir, que podamos vivir el reino de Dios. Por eso formará un nuevo pueblo. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y diríamos, el definitivo pueblo. Hay un primer pueblo de Dios, el antiguo Israel, del que dirá San Pablo, Dios no se ha retractado en su elección. Dios no rechaza a quien elige, digamos así. Hay una voluntad de Dios eterna. Somos nosotros los que rechazamos la elección de Dios. Pero Dios, dice también un salmo respecto de David, dice, Dios ha prometido, ha jurado a David una promesa de la que no se retractará. Y la palabra de Dios nos habla de elección, elección. Incluso de Saúl, que estamos viendo en estos días en la primera lectura, que Dios lo eligió, digamos así, forzado por los hombres. A veces Dios es tan humilde, siendo Dios, que entre comillas, se somete a la voluntad humana. Y eso engrandece a Dios, porque podría cortar cabezas y no suele hacer eso normalmente. Dios, digamos, respeta la libertad humana, no la coacciona. Incluso decía a Saúl, que lo había elegido, si es verdad que Dios lo rechaza porque no ha cumplido su proyecto, su voluntad. Y aún así le seguirá amando, aunque elegirá un nuevo rey, David. Pues la palabra hoy nos habla de elección. Es interesante, empieza el Evangelio diciendo, Jesús subió al monte. Cuando habla así en genérico, toda la tradición sabe que el monte es el monte de las bienaventuranzas. Jesús subió al monte, donde Él anuncia el reino, donde, digamos, se inaugura la nueva humanidad. Y en este monte, donde Él también se retira a rezar, de todos sus discípulos, Él dice que se pasó la noche rezando, dice San Lucas, y al día siguiente eligió estos 12. Es interesante también, aquí en castellano no se entiende bien, pero dice, Él instituyó 12 de entre los que eligió, de entre los suyos. En griego se utiliza un verbo que significa crear, poieo. Significa que hay algo nuevo que ha creado Dios. Antes no existía eso nuevo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho nuevo? Ha transformado unos hombres que viven un vivir normal y común, son discípulos, los ha transformado en apóstoles. Instituyó 12.
les hizo ser distintos, creó en ellos algo nuevo que no existía antes. Y en esa, llamamos nosotros, ordenación de apóstoles, de obispos, de presbíteros, de misioneros, en ese carisma, Dios le da a los apóstoles un poder que no es de mandar, sino capacidad para instaurar el reino de Dios, que es una cosa muy grande, instaurar el reino de Dios. La posibilidad de que el reino que Cristo ha traído a los hombres se pueda ir sembrando y desarrollando en las almas. Y para eso Jesús instituye, crea de entre los suyos a 12 con este carisma apostólico. Los hace ser apóstoles. ¿Y en qué consiste fundamentalmente este carisma? Esta capacidad que le da Jesús, este poder que les da Jesús, pues les dio autoridad para predicar el reino y expulsar demonios. Las cosas propias que hace Jesús para esta vida nueva que Él trae a los hombres. Por la predicación se siembra el reino de Dios, porque a través de la palabra, quien la acoge va recibiendo esa vida del reino. Y por el poder de expulsar demonios, Dios va quitando del corazón humano, de nosotros, de los hombres, el terreno que el demonio tiene sobre nuestra vida, el terreno de dominio. Por eso, en cuanto una persona se decide a seguir a Jesús, empezará a sentir como más tentaciones, más luchas por esa decisión de seguir a Jesús, la vida del reino, de lo que el demonio no quiere que los hombres vivamos y nos desprendamos de su dominio sobre nuestras vidas. Y termino. ¿A quiénes ha elegido Jesús? Pues no a ángeles, dirán también San Pablo, dirán también los padres de la Iglesia. Ha elegido pues a nosotros, personas humanas, con nuestras limitaciones, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con nuestra personalidad y con nuestros pecados. Ha elegido hombres débiles y pecadores para la misión, no solamente apostólica, para la misión en el mundo entero, pues también ha elegido mujeres, jóvenes, mayores, matrimonios. En definitiva, nos ha llamado el Señor, nos ha elegido pues como somos, con nuestras debilidades y con nuestros pecados, que los tenemos. Simón, pues Simón Pedro, ya sabemos quién es, un tío bonachón, pero le ha traicionado. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, 3 veces. Madre. Ha elegido a Santiago y a Juan, que tenían el celo de Dios desordenado, los hijos del trueno. Pedimos, Señor, que mande fuego del cielo y un rayo y los parta. Y dirá Jesús, pero hombre, no sabéis de qué espíritu sois. Yo ese espíritu de venganza no lo tengo. Yo soy manso y humilde de corazón. Elija a Judas. Y Jesús sabe lo que va a hacer Judas. Y le ama como es, un traidor. Y un ladrón, porque tenía la bolsa. Y normalmente se quedaba con el dinero. Y ha elegido a Mateo, a Leví, a San Mateo, que era un ladrón, era un publicano. Y ha elegido a Simón, el celote, que era un terrorista, un guerrillero, uno que hacía justicia con las armas, matando a los otros. O sea, y me ha elegido a mí y te ha elegido a ti, pues para estar agradecidos al Señor. Señor, ¿cómo has tenido esa mirada de dulzura, de misericordia, de amor a cada uno, a nosotros? Nos mira Jesús así. Y finalmente, voy a hacer yo justicia a mi manera, que Dios me haga justicia, Dios me defenderá. Pues esta es la actitud de Jesús y es la que Dios también nos pone por delante para que se la pidamos para vivirla.